Buenos días a todos ustedes. Qué gusto me da verlos acá en el grupo y que también por la gracia de Dios yo estoy unido a ustedes. Está aquí mi querida prima Nancy Leal, y gracias Nancy por tus palabras de oración, de introducción que vienen del corazón, también con mucha fe en el Señor. También está Joana Díaz Salcedo, a quien no recuerdo haber tenido el gusto de conocer personalmente, pero un saludo para ti. Rochi Montes, por supuesto. Creo que por allí en el pasado remoto nos saludamos, nos conocimos, no recuerdo bien, pero gracias por tu iniciativa en este grupo junto con Bechi y muchos otros que contribuyen semana tras semana. Natalie Montes, que también contribuye con su palabra, con su fe. Roger y mi querida prima Noema Leal, Dios te bendiga, querida Coqui. Y por supuesto mi prima Rochi, a quien también saludo muy cordialmente, que por ahí no falta siempre una llamada y hablamos de esto, hablamos de lo otro. Dios te bendiga, Rochi, a ti con tu esposo y tu familia, tus nietos. Bien, así también mi prima Carolina Leal allá en Cartagena, que es una perseverante. Carolina persevera en ser diligente en todas las cosas, inclusive en las cosas del Señor. Dios te bendiga, querida Carol. También tenemos a Ismael Enríquez con nosotros, Dios le bendiga. Lilia López, Ruby, saludos. Amparo, Sarit, bendiciones. Janet también, mi querida prima, a quien también recuerdo mucho. Dios te bendiga, te siga fortaleciendo. Y por supuesto también está unida mi esposa Mercedes. Así que siendo hasta el momento pocos los que nos hemos unido, entonces tomé el tiempo para saludarles a todos ustedes. Hoy comenzamos con esta bienaventuranza, los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor, de tanta gente que hace tantas buenas cosas, escogió a los pacificadores? ¿Por qué no escogió a los que tienen el don de la profecía, por ejemplo, decir a los profetas? ¿Por qué no escogió a los predicadores? Así yo me hubiera sentido más incluido todavía. Aunque esta bienaventuranza incluye a los predicadores y a los profetas, a los cantautores, a los que llaman los salmistas. Tanta gente que hace el bien, a los generosos, a los humanitarios, ¿por qué no los escogió a otros, sino a los pacificadores? Y aquí yo veo algo muy interesante que voy a compartir con ustedes, porque en primer lugar me habla del conocimiento que el Señor Jesús tenía de
la literatura de la palabra, del lenguaje griego. Nadie como el Señor Jesús en sabiduría, en talento, en todo. La Biblia es también una pieza literaria. Es algo hermoso de la manera como está escrita, tanto así que los traductores siempre tienen mucho cuidado de traducir la palabra de una manera que no solo traduzca el mensaje, sino la literatura del griego. Pero no quiero desviarme, sino que cuando Jesús dice, los pacificadores tienen esa bienaventuranza de que Dios los declara macarios. No quiero que nos olvidemos de esa palabra, bienaventurados. Macarios es esa bendición cuando cuerpo, alma, espíritu, mente, todo está integrado, todo está conectado. Hay una paz, hay un gozo, hay un contentamiento, que uno se siente que está todo conectado con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. Ese es el sentimiento de Macarios. Es una gran bendición, de un sentido muy especial, un sentimiento que embarga el alma. Y hablando de eso, mi prima Nancy me estuvo hablando acerca de que hace poco estuvo junto al mar, y estando en el mar, aunque ella no lo dijo así, yo lo interpreté así. Ella tuvo esa experiencia de Macarios al estar mirando el mar, el poder infinito del mar, las olas, el cielo, sentir la brisa. Es un sentimiento de conexión. Y disculpa, Nancy, que yo me puse a hablar de algo que me habías mencionado aquí en el grupo, pero viene al caso que tuviste una experiencia así de Macarios. Ahora el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Y vengo a esta palabra pacificadores. Yo quiero ver si la puedo compartir lo siguiente aquí en la pantalla con ustedes, porque ustedes saben que a mí me gusta rebuscar en la palabra, en los idiomas originales. Me gusta rebuscar qué es el significado de las palabras en su idioma original, porque a veces perdemos mucho si no rebuscamos esas joyas preciosas que hay en la palabra. Bueno, aquí aparece esta palabra pacificadores, y el sentido es muy fácil comprender. Lo que significa en español es sencillamente una persona que hace la paz, que ama la paz, que practica la paz, que se esmera porque haya paz. Y bueno, eso solamente sucede en una persona cuyo corazón ya está en paz, porque no podemos traer paz a otros a menos que ya tengamos la paz dentro de nosotros, que tengamos un espíritu de paz dentro de nosotros. Estos días es tan difícil tener ese espíritu de paz. Salimos a la calle, la gente está agitada, hay competencia, hay, por así decirlo, riñas y disputas por todos lados. ¿Quién se mete primero en la línea del tránsito? ¿Quién le quita el lugar a otro? ¿Quién se mete? ¿Quién le hizo? ¿Quién no le hizo? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y es difícil tener un espíritu apacible, un espíritu en paz. Llegan las llamadas telefónicas con malas noticias, muy rara vez con buenas noticias. Pero la ansiedad sobre el dinero me va
a alcanzar la plata que tengo para este mes, para el día de hoy, para las necesidades de los niños, de mis padres. La paz es algo que buscamos, pero se escurre por todos lados. Así que cuando el Señor escogió aquí a los pacificadores, ya vemos una razón por la cual Él lo hizo. Y es que la paz se nos escurre. Es muy resbaladiza. Justo cuando uno piensa que ha logrado un momentito de paz, viene algo que nos quita la paz. Y eso quiere decir que realmente no teníamos la paz, porque nadie nos quita la paz. La paz es nuestra para tener o no tener. ¿Me escuchaste? La paz es nuestra para tenerla o no tenerla, no importa todo lo que suceda o lo que se intervenga, las cosas que nos digan, que interrumpen esos momentos de paz. La paz es nuestra para regalarla, dejarla ir o sencillamente bendecir a otros con nuestra paz. Pero vuelvo al texto aquí, donde dice la palabra pacificadores. Quiero llevarlos a ustedes al significado de esta palabra en el griego, que realmente no es muy diferente a lo que significa en español. Es una palabra compuesta en el griego y es la palabra eirene, que ustedes pueden ver aquí, parte de la palabra del griego eirene, y el verbo poieo, que aquí es poios. Entonces la palabra compuesta, que es paz, eirene, y hasta suena bonito la palabra, como que tiene paz, ¿no? Eirene, eirene, eirene. Así fue como yo me aprendí esta palabra de muchacho cuando estaba en el seminario. Irene significa paz porque suena así. De hecho, el nombre Irene es un nombre griego que significa paz. Ahí hay un dato que ustedes pueden recordar la próxima vez que ustedes se conozcan con una persona que se llama Irene. Así que Irene significa hacer la paz o el que hace la paz. Es una palabra compuesta en el griego. Lo que me llama la atención de esta palabra es que en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y claro, no sé si podemos contar el Antiguo Testamento porque eso fue escrito en hebreo, pero al menos en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios de los santos apóstoles, solamente aparece una sola vez. Y es aquí en Mateo 5:9. Los estudiosos de la Biblia han escrito libros llamados concordancias. Es decir, ellos han rebuscado en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, el número, la cantidad de palabras que aparece cierta palabra y dónde y en qué texto. Y es fascinante, ese es otro estudio. Y entonces hay ayudas de estudio como esta que yo estoy viendo aquí en Bible Hub, que tiene toda esa información. Y aquí dice que ocurre una sola vez en el Nuevo Testamento. Eirenopoio. Una sola vez y ocurre en nuestra bienaventuranza, los pacificadores. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Acaso no hubo más ocasiones a quien relacionar la palabra pacificador en toda la historia de la iglesia temprana?
en todos los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas universales, las que se llaman las epístolas católicas. En ninguna de ellas vuelve a aparecer la palabra pacificador. Y claro, eso nos hace rascar la cabeza cuando tratamos de preguntar por qué. Y siendo yo pues un tanto curioso, me puse a pensar del por qué. Y la respuesta a la cual he llegado es que en todo el Nuevo Testamento no hubo ningún ser humano a quien se le pudiera tildar correctamente de hacedor de paz. Por tanto, no se volvió a usar. Entonces, ¿la bienaventuranza es para quién? Si no hay ninguna otra persona con quien o a quien calificar con el adjetivo de pacificador, entonces, ¿a quién? ¿Quién será llamado hijo de Dios si no se encontró a ninguna otra persona a quien calificar como pacificador? Miren ustedes el significado, porque aquí en esta ayuda aparecen muchas cosas. Nuevamente aquí, no sé si lo pueden leer, porque a veces cuando esto se pone así para compartir la pantalla, no se puede ver bien, leer bien, pero aquí está el significado, traduciendo directamente del griego. Esta es la palabra aquí en el griego, ¿lo ven aquí? Esta es la primera palabra, eireine y poios, pacificador, pacífico, amante de la paz, hacer las paces, correctamente un pacificador. Y luego aquí añade el estudioso que escribió esto, dice, es una persona que declara valientemente los términos de Dios que hacen a alguien completo. ¡Qué interesante! ¿Qué es lo que Dios ha hecho que hace a alguien completo? Es decir, que le da esa plenitud de sentirse completo con la bendición de Macarios. Así que esto es como un misterio de que Jesús escogiera una palabra que no se refiere a muchas personas, al menos en el Nuevo Testamento. Y alguien pudiera protestar, pero, pastor, a lo largo de la historia ha habido tantas personas que se han dedicado a la paz. Fíjese usted mismo aquí también en Colombia, cómo hemos vivido durante los últimos 30 años la lucha, más 40, 50 años, la lucha por encontrar la paz, y gente que se ha dedicado cuerpo, alma y espíritu a buscar la paz entre nosotros mismos como pueblo colombiano, cosa inúsita. Y hay gente que ha escrito sobre ese tema de que por qué nuestro país tiene una historia tan violenta, tan llena de guerra. Y hay gente que hasta ha dado su vida por buscar
la paz. ¿Cómo es posible que la Escritura no vuelva a repetir esta palabra pacificador y conectarla con alguien en particular? Y yo digo, bienaventurados también. Todo padre, toda mamá, todo papá, todo tío, tía, abuelo, abuela, que se dedique a buscar la paz en su propia familia. El papá que en momentos de irritación, en momentos de presión, sepa responder con palabras de paz. El esposo que cuando le aprietan el gatillo por alguna razón pueda responder con cordura, con esa reserva, con esa mansedumbre de que nosotros hablamos, con paz en su corazón. Estamos hablando de cosas muy reales y muy serias acá, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay ningún otro pacificador, o al menos que se le llame con ese nombre, habiendo relucido la vida de los apóstoles, de tantas personas ejemplares en todo el Nuevo Testamento? Y es por esta razón. Miren lo que dice el apóstol aquí en Efesios 2, 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús. Es como para responder nuestra pregunta. Vosotros, ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Ahí está la respuesta. Los escritores del Nuevo Testamento no querían que ninguna obra de ninguna persona que intenta la paz o que hace la paz se confundiera con aquel que no solamente hizo la paz, sino que en sí mismo, en su propia persona, Él es nuestra paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra, cuando Dios por la fe nos declara justificados, dice el texto, justificados, Romanos 5:1, justificados pues, habiendo sido declarados justos por Dios, siendo aún pecadores, al que tiene fe, Dios lo declara justo. Habiendo sido justificados por la sangre de Cristo, por su palabra que no puede mentir y que no quita un regalo después de haberlo dado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Así que cuando nosotros encontramos en la Escritura, Él es nuestra paz, vemos la razón por la cual se reserva esta palabra, esta bienaventuranza, a la persona de Jesucristo. Él es el bendito de Dios. Él es aquel que tiene esa paz, esa conexión interna en su ser. Aunque nosotros sintamos apenas pequeños reflejos, rastros de la totalidad de paz que es la persona de Cristo Jesús, siendo Él el creador del universo, de todo lo que existe.
Y nosotros entonces continuamos con esta preciosa explicación de lo que es la paz. De paso, hay un texto muy precioso que se repite varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. El saludo del Nuevo Testamento era gracia y paz. Porque no podemos tener paz a menos que recibamos la gracia de Dios. Pero eso fue un saludo único entre los creyentes. Se veían en la calle, se veían en el mercado. Gracia y paz, hermano. Gracia y paz. Cada día de la semana. Sábado, domingo. No era feliz domingo, feliz lunes, feliz viernes. No era feliz sábado. Era gracia y paz. Cada día de la semana se saludaban así los primeros cristianos, con gracia y paz. Dice acá el apóstol: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Qué bella la petición del apóstol. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Ustedes no quisieran conocer plenamente la voluntad de Dios para ustedes? Cuando el apóstol escribió a los creyentes en esa iglesia de Colosas, él les dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque en Colosas había muchos falsos dioses que pretendían manifestar y divulgar siempre por dinero. Entrando a sus templos se pagaba un dinero y allí estaban las representantes de los dioses que les daban a conocer la voluntad de los dioses para ellos. Así que aquí el apóstol Pablo dice: no, pedimos que el Dios de los cielos, no los dioses paganos, sino que el único Dios de los cielos les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Quién no quisiera recibir estas bendiciones? Palabras inspiradas por el Espíritu Santo para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Así oraba el apóstol Pablo por los creyentes en Colosenses. Y ustedes se preguntan: pero se está alejando del tema, pastor, estamos en la paz. Espérense un momentito. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Amén. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. En toda situación perseverarán con paciencia. Ay, Señor, que se haga una realidad la oración del apóstol en mi vida y en tu vida hoy. Que en toda situación de este día podamos perseverar con paciencia. Y además de eso, con gratitud y alegría. Él los ha facultado para participar
de la herencia de los santos en el reino de la luz. Amén. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En otras palabras, paz. Pero fíjense aquí, es que aquí hay muchas cosas que sacar. Dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Perdón, ¿en qué reino estás viviendo tú hoy al haber confesado el nombre de Jesús? Has sido trasladado del dominio de la oscuridad. Ya no estás bajo el dominio de la oscuridad, alabado sea el Señor, sino que has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Así que, bueno, yo estoy en este momento, miraran ustedes aquí alrededor, vieran cajas y cosas que tengo yo tiradas, hasta tengo allí una balanza, una báscula, en donde estoy pesando cajas porque me voy a trasladar de Colombia a Estados Unidos, de un país a otro. Pero estoy en el reino de su amado Hijo. De ese reino nunca nos trasladamos. No importa dónde vayamos, estamos en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, en otras palabras, Macarios. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora el apóstol se dedica enteramente a hablar de Cristo. Me encanta el apóstol Pablo, porque él siempre regresa a Cristo. Él es el centro, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. De tal modo que cuando Jesús estaba caminando por acá, por la tierra, estaba Dios habitando en él en toda su plenitud. Por eso no tenemos ningún otro tema, sino el tema de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él por nosotros? Porque al descubrir lo que Él estaba haciendo, estamos viendo lo que Dios mismo estaba haciendo por nosotros. Dice, le agradó a Dios habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Allí nuevamente está el pacificador. Es que ninguna obra de paz se puede comparar con la gran obra que Dios hizo en Cristo en la cruz. Pero ahí está haciendo la paz. No es la palabra exacta,
pero sí contiene esas dos palabras, eirene y poieo, hacer la paz, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Él es nuestra paz. Ahora, los que predican este precioso mensaje de que Dios hizo la paz por medio de Cristo en la cruz, ellos son pacificadores. Así que bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que predican, los que enseñan, los que viven el mensaje, la obra que Dios hizo en Cristo en la cruz. Bienaventurados los que predican esa misericordia, esa gracia de Dios en Cristo. Bienaventurados los que se centran en lo que Cristo hizo por nosotros, porque no hay ninguna obra tan grande y tan llena de paz como esa grandiosa obra de que este Dios hombre Jesucristo subió a la cruz voluntariamente y allí sufrió y se dejó llenar de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestra vergüenza. Nos la quitó de encima anticipadamente, con miles de años de intermedio antes que nosotros viviéramos. Ya Él nos conocía y ya Él lo hizo allí en la cruz para morir en nuestro lugar y así liberándonos de todo aquello que nos condenaría, y de esa manera logró nuestra paz. Y eso es lo que el apóstol continúa diciendo en otro tiempo. Ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¡Qué precioso! Así que ¿dónde fuiste reconciliado tú con Dios? ¿Con alguna ofrenda que tú has hecho? ¿Con algún sacrificio que tú has hecho? No. Tú fuiste reconciliado con Dios en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. No es mediante nuestro sacrificio, sino mediante ese hecho histórico de que Él tomó nuestro lugar en la cruz y allí sufrió la muerte eterna que cada uno de nosotros merecemos, y así librarnos de la muerte. Y dice el apóstol, con tal de que se mantenga firmes en la fe, en esta fe, porque de otro modo ustedes van a perder el Macarios que es suyo por esa paz que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Bien cimentados y estables, que no se muevan de esta fe, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. No pudiera ser más claro. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Y todo aquel que es un pacificador puede colocar su nombre allí en vez del de Pablo. Todo aquel que se dedica, no importa cuál sea su profesión o su carrera,
o su trabajo, o estar en casa, haciendo ese trabajo poco agradecido que se hace en casa. Cuando ustedes proclaman en toda la creación este evangelio de la cruz de Cristo, en donde se hizo paz entre todo el universo y Dios, hubo una reconciliación total. Nosotros hemos llegado a ser pacificadores. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús por su maravillosa gracia, porque Él es nuestra paz. Para la gloria del Padre, la honra de Jesucristo y las alabanzas al Espíritu Santo. Amén y amén y amén.